eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Dios les bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy jueves 9 de enero en este estudio diario, hoy llevando por título Un amor sin igual, estando en Juan 3 del 10 al 21. Así dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Un amor sin igual. Nos encontramos con este segundo devocional referente al capítulo 3 de Juan, y vemos cómo empieza esta conversación, continúa esta conversación entre Jesús y Nicodemo, y empieza a romper estos paradigmas, estos esquemas que Nicodemo traía, e inclusive en nosotros viene a confrontarnos, viene a retarnos y a plantearnos cómo estamos viviendo. Y este capítulo de Juan derriba una idea muy general, muy conocida, la cual es de que Dios es un caballero. Y es que realmente no lo es, porque este pasaje nos habla de que Dios es soberano y gobierna todo. Veíamos en el versículo 8 que el viento sopla de donde viene y hacia donde va. O sea, la obra de Dios es soberana. Dios da la salvación, Dios brinda la regeneración a través de su Espíritu. Y es que no puede ser Dios un caballero, porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿cómo Dios va a ser un caballero ante alguien muerto? Recordemos esa frase. Dios no lanza un salvavidas para alguien que se está ahogando. Dios va directo al fondo del mar, saca el cadáver, lo lleva a la orilla y exhala en él aliento de vida. De manera que este pasaje muestra nuestra pecaminosidad, que nosotros nos decidimos y nos dirigimos exclusivamente hacia el pecado, y muestra la soberanía de Dios, y que Dios es soberano, Dios es perfecto, y en su voluntad perfecta nos da a Cristo, nos da a través de regeneración mediante su Santo Espíritu, nos da su salvación, nos da perdón, y esto es una muestra de su amor sin igual. Y vamos a estar estudiando 3 puntos. Y en el primero, un testimonio de salvación. Algo que hace el Evangelio de Juan es presentar el testimonio, presentar la vivencia, no la vivencia, sino presentar la verdad, como si estuviéramos en un juicio. Algo que hace el escritor Lee Strobel en su libro El caso de Cristo es presentar como si se estuviese enjuiciando el caso de la deidad de Jesús. Él es un periodista, el cual recapitula las verdades y trata de plasmarlas como si fueran evidencias de algo que sucedió. Y realmente él llega a la conclusión, algo que es conocido por todos, que Cristo es la verdad. De manera que a través de esto nosotros podemos ver el testimonio, la proclamación de lo que es la verdad. De manera que en este momento, en el versículo 9, Nicodemo se pregunta: ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le responde: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es que aquí Nicodemo no podía aún aceptar lo que Jesús le decía. ¿Por qué? Porque su sistema o su forma de ser le impedía creer, le impedía rendirse. O sea, ¿cómo es posible que nosotros estamos muertos en delitos y pecados? Podemos traducir todo lo que Nicodemo
posiblemente pudo estar pensando, ¿cómo es posible que yo necesito cambiar? ¿Cómo es posible que Dios sea real? ¿Cómo es posible que lo que la Biblia nos dice nos marca lo que debemos de ser y debemos de hacer? Entonces, empezamos a plantear muchas dudas y realmente lo que Jesús le está diciendo aquí, debes de creer. Es más, lo que te estoy diciendo, lo que dice el verso 11, lo que te estoy diciendo, lo que estoy hablando es algo que he visto, porque nosotros, dice, de cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. De manera que, como mencionamos el caso de esta presentación de evidencias, esta presentación de testimonios, recapitulación de todo lo que se ha presentado, de todo lo que es la verdad, bueno, se busca contrastar si realmente es cierta la predicación del Evangelio. Y es que es esto, lo que está en la palabra, lo que está en la Biblia es auténticamente verdad. Pero el hombre en su naturaleza pecaminosa, él se niega a creer. En este momento, los judíos tuvieron a Juan el Bautista, tuvieron a Jesús, tuvieron a los discípulos y de ahí a los apóstoles, pero también tuvieron en este caso, al apóstol Pablo y después a las iglesias que se fueron formando. Pero ellos no creían. Es más, Jesús le dice, si te he dicho cosas terrenales y no lo crees, porque Jesús les hablaba a través de ejemplos, conocidos como parábolas, pregunta, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? De manera que Jesús habla la verdad, que es un testimonio que guía la salvación. Pero esto suele ser locura para las personas, o sea, no suele ser tomado en cuenta. Primero de Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dejar a un lado lo que nosotros somos y rendir nuestro corazón, nuestro ego, todo lo que somos, nuestros títulos, nuestra experiencia ante la verdad de Dios. De manera que al momento de que dice acá que Jesús está hablando de lo que él sabía, nos muestra que Jesús es soberano. Y Jesús dice en el verso 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estará en el cielo. Prácticamente le dice, yo soy la verdad encarnada. Es por eso que te hablo esta verdad. Lo que nos dice en Hebreos 1:2, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo. Dios nos ha hablado a través de Jesús y eso lo tenemos como resultado en el Evangelio. De manera que el testimonio de salvación de un amor sin igual viene a través del mensaje de Jesús, a través de la predicación del Evangelio. ¿Qué debemos hacer? Creerlo con todo nuestro corazón. Y es una obra que empieza a través de que, a medida de que nosotros vayamos escuchando más de la verdad, que vayamos conociendo y que vayamos acercándonos ante esta predicación. Y pone Jesús un ejemplo. Verso 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y es que ese ejemplo lo podemos encontrar en Números 21, 5 al 9. Resumen muy rápido, los israelitas estaban murmurando en contra de Dios y en contra de Moisés. ¿Por qué? Porque estaban en el desierto. De manera que Dios manda serpientes y causó que muchos israelitas fallecieran. Pero los israelitas le dijeron, Moisés, reconocemos que hemos pecado en contra de Dios y en contra de ti. Ruega a Dios por nosotros. Ayúdanos, por favor, a orar como un apoyo. Moisés ora y Dios le dice, constrúyete una serpiente de bronce y todos los que vean esa serpiente van a sanar. No va a tener impacto, siempre y cuando la serpiente los hubiese mordido. De manera que eso no quiere decir que nosotros tengamos que erigir alguna o levantar alguna estatua o algo para que sea el fundamento, no, sino que eso estaba apuntando a la crucifixión de Cristo, porque dice acá, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De manera que lo que nos está diciendo, todo aquel que mira solo por la fe a Cristo crucificado, se cura de la mordida, se cura de la herida, se cura del efecto del pecado mortal, recibiendo vida eterna. Y eso es lo que nos dice en el versículo 15.
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se trata de lo que nosotros podamos hacer, no se trata de lo que nosotros somos, sino se trata de la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Estar con Cristo, vivir por siempre. Sí, pero eso ¿cómo comienza? La vida eterna es conocer a Cristo, conocer a Dios y a Cristo, dice, a quien has enviado. Empieza ¿cómo? Por la fe. Cristo es el mensaje que testificamos, que nos da salvación y reconciliación con Dios. Es el testimonio perfecto para la duda que yace en nosotros. Y eso lleva al segundo punto, el cual es un amor sin igual. 2, que brinda redención. Vemos que el motivo de la salvación y sacrificio de Cristo fue el amor de Dios. Y nos encontramos con el pasaje más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que en la humanidad no hay absolutamente nada loable, nada bueno para que nosotros podamos ser salvos. Es más, nos describe una condición en la que los humanos prefieren más la oscuridad que la luz. Y la luz es Cristo, la luz es en el Evangelio. De manera que no hay nada en nosotros, no hay nada que nos lleve a Dios. Es más, Él nos amó porque así lo determinó su voluntad soberana, su bondad, su amor perfecto. Elementos que a nosotros nos cuesta entender. En Tito 3:4 nos dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Nos ama por su bondad, no porque nosotros hayamos hecho algo, no, sino porque Él es misericordioso, Él es perfecto y Él nos da ese perdón, esa salvación y esa redención. Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Recordemos lo que dice en el capítulo 1. A todos los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. De manera que, ¿a qué se refiere? ¿Dios vino a salvar absolutamente toda la raza humana? No. Esta palabra mundo lo que se está refiriendo es, o lo que está dejando en claro, es que nada más hay un Salvador para todas las personas de toda lengua, toda nación. Es una salvación para aquellos quienes creen y sin importar que sean de otro país. Recordemos, aquí los judíos, ellos pensaban que era exclusivo para ellos, que los gentiles, o sea, los que no eran del pueblo de Dios, ellos iban a recibir nada más condenación porque ellos nada más merecían eso. Pero no, lo que Dios está haciendo acá es el que está dejando en claro. Dios nos amó de una manera grande, incondicional. El amor ágape, el amor perfecto, un amor incondicional, un amor sacrificial que entrega absolutamente todo para aquellos que son de Él. Y Dios ama, dice, de tal manera que amó Dios al mundo. A todas aquellas personas que han creído, que van a creer, que son de diversas naciones. Pero ¿cómo es que lo amó? Dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no cree, recordemos esta cláusula, aquel que cree no se pierda. Y es que dice, no envió Dios a su Hijo para el mundo a condenarlo, sino para que el mundo sea salvo. El motivo de la llegada de Cristo es la salvación. Vemos que la salvación es un regalo de misericordia, en el que Dios perdona al pecador, pero aquel que recibe a Cristo no tiene condenación, sino que tiene ese perdón. Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De manera que nosotros recibimos ese perdón cuando creemos, no somos condenados. Pero aquel que no cree ha sido condenado. La condenación es el resultado de no creer en la verdad. Y eso lleva al último punto, el cual es luz y oscuridad. Nos dice el verso 19 que, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesús es la luz y su mensaje, salvación y perdón son la luz. Y al no aceptarlo y rechazarlo, bueno, las personas se quedan en tinieblas. Ahora, podemos preguntarnos, ¿cuál es el problema?
¿hay algún problema con esto? ¿Hay algún problema con mi manera de vivir, alejada de Dios? ¿Hay algún problema? ¿O por qué es muy enfático el Evangelio? ¿Por qué es muy enfática la Biblia? Bueno, porque el problema yace en lo que amamos. Y es que es la verdad, lo que nos dice aquí y lo que vemos en la sociedad es que los hombres, las personas, la humanidad aman la comodidad que está en las tinieblas. Y al escuchar y saber de la luz, bueno, actúan con repudio. ¿Por qué? Por el impacto que causa en ellos. Vemos que dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a luz. De manera que la luz expone el pecado del mundo, pero también expone nuestros pecados, nos confronta y nos lleva a la verdad, revela la condición del pecado y la maldad. Es por eso que la verdad es repudiada, por eso que la verdad no es aceptada. Es por eso que el cristianismo es la fe menos aceptada del mundo. Puede ser aceptado cualquier otra cosa, pero cuando le hablas de Jesús, cuando hablas de la verdad, mira, muchísimas gracias, etcétera, etcétera. No, ¿por qué? Porque causa un impacto. ¿Por qué? Porque nos lleva a morir a nosotros mismos y a vivir para Cristo. Y es que eso es una verdad. En ese momento empieza la condenación. Pero Dios en su misericordia siempre nos advierte y nos lleva ¿a qué? A creer en Él. De manera dice el verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué nos lleva como creyentes? Bueno, no nos lleva a ser especiales, sino que nos lleva a entender nuestra pecaminosidad, nuestra maldad y lo más importante, rendirle todo a Dios. Y eso nos va conduciendo cada día a vivir nuestra vida a la luz de la verdad, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es gracias a la recepción de la misericordia de Dios que está a través de la Biblia. Y en el amor de Cristo, en el amor que recibimos a través de su sacrificio, nos llama ¿a qué? A amarlo, a rendirnos a Él y a vivir para su gloria. De manera que tenemos esta verdad, tenemos un amor sin igual en Cristo, el cual nos llama a entender este testimonio de salvación y a testificar de esa salvación. Nos llama a entender y a rendirnos a Él, pero lo más importante, a preguntarnos si vivimos en la luz o vivimos en la oscuridad. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. El autor de todo y Señor de la creación.